Queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro y a orar al Señor para encomendarnos al estudio de su santa palabra en esta mañana. Oremos. Soberano Señor, damos gracias a ti por permitirnos en estos momentos estar sentados en este lugar para recibir la enseñanza de tu santa y gloriosa palabra. Te suplicamos que por el poder de tu Santo Espíritu dispongas nuestra mente y corazón, quites toda distracción, sueño y pereza, y nos permitas estar concentrados en la enseñanza que tú tienes para nosotros este día. Redarguye nuestro entendimiento, háblanos a nuestra conciencia y ayúdanos a transformar nuestra vida por la enseñanza de tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Guíame, Señor, a mí en mis palabras, para que lo que yo enseñe a tu pueblo sea de provecho y grande edificación para ellos. Guíame, Señor, para que siempre enseñe lo que es justo y recto delante de tus ojos, y no según las intenciones de mi corazón, sino el propósito tuyo revelado en tu palabra. Amado Dios, ahora permite que todo este recinto se disponga para ti, porque tú vas a hablar a tu congregación. Toca el corazón de los que no te conocen y atráelos a ti para que sean salvos y vengan al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Siguiendo con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hoy iniciamos el estudio del capítulo 6, es decir, el último capítulo de esta carta. Así que les invito a leer los versículos 1 y 2 en los cuales vamos a meditar en esta mañana. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6, 1 al 2. Lean conmigo, 1, 2 y 3. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Ese será el pasaje en el cual vamos a meditar en el día de hoy, queridos hermanos. El pasaje lo estudiaremos de la siguiente manera, y también la enseñanza lleva por título, Sirviendo como es digno del Señor. Como les dije, el pasaje lo estudiaremos de la siguiente manera. En primer lugar, echaremos una corta mirada al contexto cultural y social en el que vivió Pablo y Timoteo cuando se escribió esta carta. En segundo lugar, miraremos la actitud del esclavo cristiano hacia el amo inconverso y el porqué de tal actitud, en el versículo 1. Y en tercer lugar, en el verso 2, miraremos la actitud del esclavo cristiano frente al amo creyente y el porqué de tal actitud. Así que ese será el bosquejo en el cual vamos a transitar o a navegar en esta mañana meditando en este pasaje el día de hoy. Entonces veamos nuestro primer punto, una corta mirada al contexto cultural y social en que vivía Pablo y Timoteo cuando se escribió esta carta. Así que antes de estudiar el pasaje y para poder entenderlo mejor, es bueno que echemos una mirada a ese contexto cultural, a ese contexto histórico en que vivió Pablo y Timoteo. En primer lugar, lo primero que hay que decir es que en esa época la esclavitud era algo legal y no tenía ninguna pena. En otras palabras, en esa época la esclavitud
era aceptada normalmente dentro de la sociedad. Y la ley romana no tenía leyes que prohibieran a los amos el maltrato de los esclavos ni tomar a alguien por esclavo. Esa era más o menos una situación cultural de lo que se estaba viviendo en esos momentos. En segundo lugar, los historiadores dicen que la tercera parte de la población del Imperio Romano en esa época estaba formada por esclavos. Se dice que para esa época había al menos 26 millones de esclavos en el Imperio Romano. Imagínense, 26 millones de esclavos en el Imperio Romano. Lo tercero que podemos decir es que las personas eran esclavizadas por diferentes razones. Unos porque eran prisioneros de guerra. Recordemos que en ese entonces los pueblos invadían territorios y las ciudades, y los que tomaban por prisioneros los llevaban y los esclavizaban en su nación. Así que eran esclavos por diferentes razones, prisioneros de guerra, otros por deudas, porque adquirían deudas con el Estado o con algún rico y no podían pagar, y entonces los tomaban por esclavos para que pagaran la deuda a de por vida. Otros eran esclavos por secuestro, al igual que hoy se secuestraban las personas, se llevaban cautivas y las esclavizaban y las vendían a diferentes partes en lugares remotos para ser esclavas. Otros porque sus padres los vendían como esclavos. Habían padres que tenían hijos y vendían a sus hijos como esclavos para ganar dinero. Otros porque nacieron en esclavitud, es decir, eran hijos de padres de esclavos, etcétera, etcétera. Algunos de estos esclavos tenían posiciones privilegiadas, otros eran tratados con dureza y en muchos abusos. En cuarto lugar, de estos esclavos, algunos eran maestros, médicos, contadores, administradores, otros eran constructores, otros trabajaban en actividades humildes tales como la ayuda doméstica, el cuidado o el pastoreo de los animales, la agricultura, la recolección de cosechas, y en esos oficios servían a sus amos. En quinto lugar, de esta muchedumbre de esclavos que existía en la época, muchos conocieron el Evangelio y creyeron en Cristo gracias a la obra evangelística de los apóstoles Pablo y muchos otros que salieron a predicar el Evangelio por todas partes. Muchos de los esclavos conocieron el Evangelio y creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Y lo mismo sucedió con muchos amos, los cuales también conocieron el Evangelio, se arrepintieron y creyeron en el Señor y vivían como amos creyentes, confiando en Cristo y con esclavos a su servicio. Así que, queridos hermanos, aunque en los principios cristianos la esclavitud es algo inaceptable, esa era la realidad legal y política de la época en la que vivían Pablo y Timoteo y los cristianos, la iglesia de esos tiempos. La Escritura nos muestra que Pablo y los otros apóstoles reaccionaron a la esclavitud como una realidad legal y cultural dentro de la cual los creyentes tenían que vivir, adaptarse, servir y glorificar a Dios, tanto como esclavos creyentes como amos creyentes. En ambos bandos, según el apóstol Pablo, la obediencia a los principios bíblicos debía primar en sus relaciones. El tema de hoy es muy importante porque nos exhorta en el tiempo presente a ser excelentes empleados y patrones, porque es posible que un creyente se conduzca de manera ejemplar dentro de la congregación y ese mismo cristiano ser capaz de descuidar sus relaciones y responsabilidades cotidianas tanto como patrón o como empleado. En otras palabras, es posible que el cristiano se conforme al estilo de vida de la sociedad impía,
siendo deshonestos en el trabajo, hablando mal de su jefe, trabajando de mala gana, o por el contrario, siendo injustos y desconsiderados con sus empleados. De ambas partes hay que poner el empeño y tener en cuenta los principios bíblicos para trabajar, tanto en el área de los que sirven a los amos y tanto los amos tratando bien y justamente a sus empleados, porque eso es lo que agrada al Señor. Por eso Pablo en Romanos 12, versículo 2, dice lo siguiente y exhorta a los creyentes. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12, 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que lo que Pablo quiere, queridos hermanos, es que nosotros los creyentes no nos conformemos a las costumbres del mundo. Él quiere que como empleados y como patronos siempre tengamos en cuenta los principios de la palabra de Dios y no nos conformemos a los principios del mundo, porque eso no exalta la gloria del Señor. Así que entendiendo este primer punto, ahora pasemos a nuestro segundo punto, después de haber considerado de manera breve el concepto cultural e histórico en el que se escribió esta carta y lo que corresponde estudiar el día de hoy. Nuestro segundo punto es la actitud que debe tener el esclavo cristiano hacia el amo inconverso y el porqué de tal actitud. Versículo 1. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:1? Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Amén. Pablo sigue instruyendo a Timoteo. Recordemos que la carta a Timoteo es instrucciones de Pablo a Timoteo, que es el joven pastor que está pastoreando la iglesia en Éfeso, y él lo sigue instruyendo para que sepa cómo tratar con este grupo de personas que también conformaban su iglesia. Amos creyentes y esclavos creyentes, ambos también conformaban la iglesia. Entonces Pablo sigue instruyendo a Timoteo y a los cristianos cómo deben vivir y servir a Dios en una sociedad donde la esclavitud imperaba y por supuesto esto no era fácil de hacerlo ni aceptarlo, porque no es fácil aceptar ser esclavo, ¿cierto? Ni estar uno sujeto a otra persona. Nuestro pasaje, el versículo 1, tiene dos partes. En primer lugar, en el pasaje vemos un llamado a los cristianos a que estén bajo el yugo, un llamado a los cristianos que están bajo el yugo de esclavitud, a tener a sus amos inconversos por dignos de todo honor. Así dice el texto, ¿sí o no? ¿Qué dice el texto, hermanos? A todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Así que es, en primer lugar, un llamado a los cristianos que están bajo el yugo de esclavitud a tener a sus amos inconversos, porque es aquí relación entre esclavos cristianos y amos inconversos. Deben tenerlos por dignos de todo honor. Esta expresión que vemos en el texto, bajo el yugo de esclavitud, hace referencia al madero que se colocaba en la cabeza de los bueyes, agarrado con un lienzo fuerte, para tirar los bueyes el arado y romper la tierra y sembrar la semilla. Esta figura del yugo de esclavitud nos da a entender que ser esclavo no era nada fácil. Era una situación muy difícil y dura de llevar y de soportar. Por eso dice bajo el yugo de esclavitud, haciendo referencia a los bueyes que araban, porque a los bueyes que aran no les toca nada fácil. Para romper la tierra tienen que jalar con su fuerza mucho,
y hacer un sendero rompiendo la tierra para poder sembrar la semilla. Algo así como lo que hacen los tractores hoy en día, con esas cuchillas que ellos arrastran. En ese entonces eran los bueyes, los animales, los que les tocaba hacer este trabajo. Y Pablo compara la esclavitud como un yugo de esos bueyes, el yugo de esclavitud. Entonces, no era fácil ser esclavo. Era una situación muy difícil y dura de llevar y de soportar. Aún así, hermanos, aunque fuera dura y difícil de llevar, aún así el esclavo creyente, conocedor de la verdad, tenía que tomar el ejemplo de Cristo y tener un espíritu sumiso y obediente para con su amo inconverso y mirarlo con respeto y honra, porque ese es el deber de un verdadero cristiano en el tiempo que le toque vivir. Mirar a los demás como superiores a él mismo, tratarlos con respeto y con honra. Eso es lo que nos enseña el primer pasaje o la primera parte del versículo 1. Y la segunda parte del versículo 1 nos da dos razones principales del por qué los esclavos cristianos debían tener a sus amos por dignos de todo honor. ¿Cuáles son esas dos razones principales por las que los esclavos cristianos debían tener a sus amos por dignos de todo honor? La primera es para que no fuera blasfemado el nombre de Dios entre los inconversos. Y la segunda, para que la doctrina de Cristo tampoco fuera blasfemada. Así que Pablo está interesado en la gloria de Dios y en la doctrina de Dios. Para un cristiano verdadero, lo que importa es la gloria de Dios. Cuando nos ponemos el rótulo de cristianos, todas nuestras acciones tienen que mostrar un buen ejemplo, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Nosotros, en cierta manera, estamos representando a Cristo en la tierra, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos como matrimonio, como padres, como hijos. Pablo entonces quiere que los esclavos cristianos tengan a sus amos por dignos de todo honor, porque él quiere que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los amos inconversos. Pablo siempre estaba preocupado porque los creyentes, con su buena manera de vivir, exaltaran y glorificaran el nombre de Dios ante un mundo caído y pecador que constantemente ofende y viola sus leyes. Y número 2, Pablo quería que los esclavos cristianos respetaran y tuvieran a sus amos por dignos de doble honor, para evitar las falsas acusaciones de que la doctrina cristiana promueve la rebelión y la desobediencia. Hermanos, en la antigüedad y hoy en día, muchos dicen que el cristianismo promueve la rebelión, la rebeldía contra el gobierno. Si no aceptamos ciertas leyes que van en contra de la palabra de Dios, nos tildan de intolerantes. Pero la Escritura nos enseña que hay cosas en las cuales un cristiano debe mantenerse firme y no ceder. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros debemos mostrar amor, humildad y servicio. En este caso que estamos viendo, Pablo está interesado que los esclavos cristianos no fuesen acusados de promover rebelión y desobediencia, que la doctrina que ellos profesaban no promoviera en la sociedad la rebelión y la desobediencia con la que los acusaban. Recordemos por la historia que Nerón, Calígula, le echó la culpa a los cristianos de ser rebeldes
y desobedientes, y para perseguirlos le metió candela a Roma y dijo que fueron los cristianos que lo habían hecho, porque ellos promovían la rebelión, porque no aceptaban postrarse ante sus dioses paganos. Entonces, Pablo no quería que por un mal testimonio de los esclavos al no someterse a sus amos, se acusara de que la doctrina cristiana estuviese promoviendo la rebelión y la desobediencia. Y por eso él les recomienda que los esclavos cristianos debían temer a sus amos por dignos de todo honor, ser humildes y someterse y obedecerles, porque a ellos les correspondía, como conocedores de Cristo y de la verdad, mostrar un excelente testimonio delante de ellos. Esto lo encontramos, y esa ha sido la voluntad de Dios a través de los siglos. Por ejemplo, en Génesis 16:9 encontramos algo muy importante. Estamos en la historia de Agar, la esclava que se acostó con Abraham y tuvo un hijo porque Sara le dijo que se acostara con su esposo Abraham. Y ese hijo pues creció y ella ya se creía la señora de casa y tuvo inconvenientes con Sara. Y entonces ella fue expulsada de la casa de Abraham. Y siendo rebelde, ella era esclava, se fue y no quería tener nada con Sara. Y miren lo que dice Génesis 16:9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Agar se había rebelado y se había ido. ¿Y qué le dice Dios? Que se vuelva, en lugar de ser rebelde, porque ella es una sierva, una esclava en la casa de Abraham, que se vuelva a su señora y que se ponga sumisa bajo su mano. Se lo está diciendo el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que seamos obedientes, que no seamos rebeldes. Ahora vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 15. Primera de Pedro 2, 11 al 15 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Este es un pasaje supremamente importante porque nos exhorta a ser sometidos a la autoridad delegada. Dice en el verso 11: amados, yo les ruego como a peregrinos y extranjeros. ¿Qué somos nosotros sobre esta tierra? Peregrinos y extranjeros, estamos de paso. Mientras estemos en esta tierra, debemos abstenernos de los deseos que batallan, esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. El cristiano tiene una constante batalla contra los deseos carnales que batallan contra su alma, que no quieren que usted progrese en su vida espiritual ni refleje el carácter y el amor de Cristo. Luego dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué quiere Pedro? Que como hijos de Dios, a través de nuestras actuaciones, los gentiles glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos,
que puedan ver en nosotros que somos diferentes, que somos personas que hacemos el bien, que somos personas obedientes, que somos personas respetuosas, que somos personas amadoras de las cosas buenas. Dios quiere eso. Y aquí el apóstol lo reitera. Y dice que por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto indica que debemos someternos a las autoridades superiores en tanto no nos quieran incitar a rebelarnos contra la misma ley de Dios. Y en el verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que hagamos el bien para hacer callar a los que hablan mal de nosotros. O sea que nuestras palabras deben ser el bien, nuestras acciones deben reflejar a Cristo, y eso es lo que tapará la boca a los que hablan mal de los cristianos. Ahora vaya conmigo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 9 y 10. Está después de segunda de Timoteo. Tito 2, 9 y 10. Dice: exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí nuevamente Pablo desea y quiere que los siervos, los esclavos, se sujeten a sus amos, que agraden en todo lo que sea, en todo, y que no sean respondones. O sea que habían esclavos, siervos, que alegaban mucho, que le respondían a sus amos. Decían ser creyentes, pero entonces con sus actos estaban dando un mal testimonio ante el amo inconverso. Por eso el verso dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Pablo quería que no defraudaran con su mal testimonio, sino que fueran fieles, para que en todo adornaran, ¿qué cosa? La doctrina de Cristo. Pablo está interesado en que la doctrina de Cristo se adorne con nuestro buen comportamiento, porque podemos enseñar muy bonito, pero si nuestras acciones no dicen ni respaldan lo que yo estoy enseñando, pues estamos siendo incoherentes, estamos siendo falsos e hipócritas. Ahora, hermanos, pasamos a nuestro tercer punto: la actitud que deben tener o que debe tener el esclavo cristiano frente al amo creyente y el porqué de tal actitud. 1 Timoteo 6:2 dice: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así que aquí vemos la actitud que debe tener el esclavo cristiano frente al amo creyente. En el pasado era la actitud del esclavo cristiano frente al amo inconverso. Aquí es la actitud del esclavo creyente ante el amo creyente. Son dos creyentes los que se están relacionando. La actitud que debe tener el esclavo creyente frente al amo creyente. El texto nos dice que los esclavos que tengan amos creyentes no los deben tener en menos porque son sus hermanos. Parece ser que había la tendencia por parte de algunos esclavos a mirar sin respeto y no obedecer a sus amos por el hecho de que ellos eran hermanos en Cristo. Ese, como es creyente, como es hermano en Cristo, no tiene por qué mandarme. Y si me manda, pues está como violando la ley, no está siendo justo conmigo.
O sea, ese esclavo creyente creía que se podía pasar la galleta o por la galleta la autoridad de su amo creyente por el hecho de que él era hermano en Cristo. Y aquí Pablo está reprendiendo esa tendencia. Esta familiaridad de hermandad cristiana muchas veces llevaba a los siervos a aprovecharse de su amo, a no obedecerle ni a no trabajar como debía trabajar. Seguramente los esclavos decían: puesto que somos hermanos en Cristo, mi amo no tiene derecho a decirme nada ni a exigirme, porque sería injusto. Por supuesto que esta actitud irrespetuosa y conchuda no era correcta y traería un mal testimonio y problemas ante la iglesia y en los hogares de la comunidad cristiana. Porque como creyentes debemos ser ejemplo en todas las cosas y no personas que promovemos el irrespeto, la irresponsabilidad o la falta de sumisión los unos a los otros. En segundo lugar, Pablo presenta 3 razones en el verso 2 por las cuales los esclavos creyentes deberían tener respeto hacia los amos creyentes y no aprovecharse de ellos. La primera razón es porque sus amos son creyentes. Por esa razón, Pablo dice que se deben mirarlos con respeto, porque sus amos son creyentes. Esa es la primera razón. Por eso el texto dice: sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes. La idea es que con mayor razón debían servirle a su amo, porque él era un creyente, era un hermano suyo, porque es un hijo de Dios. Y entre los hijos de Dios nos debemos amar con mucho más amor y con mucha más sinceridad y servirnos con esmero y respeto y con excelencia. El hecho de que seamos hermanos no debe llevarnos a ser conchudos e irrespetuosos los unos con los otros, sino por el contrario. Si yo le estoy sirviendo a un hermano creyente, debo hacerlo con esmero, con respeto y con dedicación, porque eso adorna la doctrina de Cristo y da buen testimonio ante el mundo. Entonces es muy importante entender esto: servir con esmero, con respeto y con excelencia, mucho más si es un hermano al que le estamos sirviendo. Y la segunda razón por la que un esclavo o siervo cristiano debía respetar y obedecer a su amo creyente es porque sus amos, al igual que ellos, son amados del Señor. Dice el texto: por cuanto son creyentes y amados. Son creyentes y amados. O sea que el esclavo debía obedecer o servir con excelencia a su amo, porque su amo era un amado del Señor. El amor no se revela ni busca lo suyo, sino que busca la oportunidad de amar sirviendo con excelencia. Así que si yo he sido amado por Dios en Cristo, y mi otro hermano también ha sido amado por Dios en Cristo, y yo le sirvo a ese hermano, yo debo servirlo con excelencia porque él es un amado del Señor también, al igual que yo lo he sido. Porque según la palabra de Dios, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. En lugar de responderle a su amo, obedezca. Es lo que está enseñando Pablo allí en el contexto. Y la tercera razón por la que los siervos deben respetar y obedecer a sus amos creyentes con excelencia es porque hay una bendición recíproca cuando los creyentes se sirven el uno al otro en la voluntad de Dios, porque ambos se edifican, crecen y maduran espiritualmente. Por eso el texto dice: por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio.
¿Quiénes se beneficiaban del buen servicio? Los amos creyentes de sus esclavos creyentes. Entonces, había un beneficio mutuo. El amo daba buen trato a su esclavo y el esclavo servía con excelencia. Y ese amo se beneficiaba de ese servicio excelente que el esclavo le prestaba. O sea, que había, ¿qué cosa? Un servicio recíproco, una bendición recíproca entre los dos. Ambos se edificaban y crecían y maduraban espiritualmente en el ejercicio del servicio y del trato. El amo tratando bien a su esclavo y el esclavo sirviendo con excelencia a su amo. A eso es que nos llama el Señor. Y yo quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 14. Gálatas 5, 13 al 14. Vamos a mirar unos textos de apoyo para lo que estamos tratando. Gálatas 5, 13 al 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Pablo está enseñando allá en 1 Timoteo 6:2 es que debemos amarnos los unos a los otros, sea en la situación que estemos, sea siendo empleados o sea siendo patrones. Debemos amarnos los unos a los otros como hijos de Dios, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no fuimos llamados a ser libres en Cristo para ser egoístas, sino que fuimos llamados a ser libres en Cristo para amarnos los unos a los otros, como dice el verso 13. Porque a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué estamos llamados nosotros los cristianos? A servirnos por amor a Cristo los unos a los otros. Cuando yo sirvo a un hermano, es como si estuviera sirviendo a Cristo. Cuando sirvo a un inconverso, es como si también estuviera sirviendo a Cristo y estoy dando ejemplo del amor de Cristo hacia esa persona. Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios 6, versículos 5 al 9, y es un texto muy excelente el que vamos a leer. Efesios 6, 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En este pasaje se nombran los dos grupos de personas, tanto el que sirve como el que manda, tanto el esclavo como el amo. Dice la palabra de Dios en el verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Nosotros cuando hagamos un trabajo, hermanos, cualquiera que sea el trabajo que hagamos, debemos hacerlo como si se lo estuviéramos haciendo ¿a quién? A Cristo, con excelencia. Porque la gente tiene que llevarse un buen concepto del Hijo de Dios. No hacer las cosas de mala gana ni a los chambonazos, sino hacerlo con excelencia, como si lo estuviéramos haciendo al mismo Señor, con sencillez de corazón. Verso 6: no sirviendo al ojo
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí nos dice Pablo que no debemos servir al ojo, como los que quieren agradar al hombre. Cuando usted haga las cosas, no haga para agradar al hombre, sino para agradar ¿a quién? A Dios. Si hacemos las cosas para agradar a Dios, nuestro trabajo será satisfactorio. Ténganlo por seguro. Y Dios bendecirá la obra de sus manos. Porque usted está haciendo las cosas no para vanagloria, no para agradar a un hombre, sino para agradar a Dios. Porque esa es la responsabilidad y lo que Dios demanda de sus hijos. Dice, esa es hacer las cosas de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El verso 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Vuelve y reitera que debemos hacer las cosas de buena voluntad como para el Señor y no para los hombres. Se reitera este principio. El verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fíjense, hermanos, que Dios tiene una recompensa para aquel que obra rectamente. El Hijo de Dios sabe que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor. Y si hace mal, también recibirá su recompensa por obrar mal. Así que entonces, ¿qué es preferible? ¿Obrar mal o obrar bien? Bien, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Y sigue en el verso 9. Y vosotros, amos, aquí está la enseñanza y la exhortación para los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, lo mismo que les dijo anteriormente a los siervos, dejando las amenazas. Hay patrones que son muy malos patronos. Amenazan, insultan, ponen cargas difíciles de llevar también a sus empleados. Se les va la mano, no son considerados. Dice aquí, vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Por qué razón? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Mire, hay un Señor que está en los cielos, que es tanto el Señor del empleado como el Señor del amo o del jefe. Y ese es el que manda. Así que ese jefe también está bajo la autoridad de Dios y a Dios dará cuenta si obra injustamente. Entonces, es muy importante tener en cuenta a esto. El Señor de ellos está en los cielos y que para Él no haya acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios justo. Por lo tanto, todo patrón debe ser justo, procurar ser justo en todo lo que requiere el Señor para sus empleados. Y por último, mire Colosenses, capítulo 3, versos 22 al 25. Colosenses 3, 22 al 25. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas al que hace injusticia, recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, nuevamente es muy similar este pasaje al que leímos de Efesios. Exhorta a Pablo a que los siervos obedezcan en todo a sus amos, sirviéndoles no como para agradarles a ellos, sino con corazón sincero, temiendo a Dios y agradándole a Dios. Ese es el principio, hermanos. Mire, si tenemos en cuenta esto en todo lo que hagamos, Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Debemos hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, dice el verso 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo debemos hacer las cosas? De corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Y el verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A qué es que nosotros le debemos apuntar? A la herencia que el Señor nos tiene preparada. Esa herencia es incorruptible, es inmarcesible, es gloriosa, es perfecta, dice el apóstol Pedro. Es una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos. Así que sea el trabajo que usted haga, por más humilde que sea, hágalo como para Dios y no para los hombres. Si es taxista y coge una carrera, lleve a ese pasajero con amor, con respeto, trátelo bien, como si estuviera cargando al mismo Cristo, así vaya echando groserías, de pronto testifíquele del Señor, ahí mismo. Pero debemos hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Y nuestro texto, en el versículo 2 de 1 Timoteo, termina diciendo, esto enseña y exhorta. ¿Sí notan cómo termina? Vamos a leer el verso 2. Y los que tienen a amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así termina nuestro pasaje el día de hoy. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, la enseñanza y la exhortación a la luz de la palabra de Dios es pieza fundamental para el crecimiento y la madurez espiritual de los hermanos en la congregación. Nosotros tenemos que enseñar y exhortar a la luz de la palabra de Dios. Es a la luz de la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios que somos confrontados con nuestro pecado, con nuestras malas acciones. Si estamos obrando mal como padres, la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta y nos confronta para que cambiemos esa manera de actuar como padres. Si estamos tratando mal a la esposa o si la esposa está tratando mal a su esposo, también es exhortada y enseñada por la palabra de Dios para que lo haga correctamente. La palabra de Dios nos enseña a vivir correctamente, porque la Escritura toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, queridos hermanos. Así que por eso Pablo está instruyendo a Timoteo para que eso mande, enseñe y exhorte a la congregación para que actúen correctamente. En este caso, el día de hoy, para que fuesen excelentes empleados y excelentes patronos en el trato. Amén. Vamos a mirar, para terminar nuestra enseñanza, dos aplicaciones prácticas. El tema de hoy es muy importante y relevante porque aunque hoy en día no existe la esclavitud, sí existen las relaciones entre empleados y jefes, entre vendedor y comprador, ¿cierto? Hay relaciones y esas relaciones tienen que beneficiarse mutuamente. Así que el tema de hoy es muy importante y relevante, porque aunque no exista la esclavitud, todos nos necesitamos mutuamente. Existen los empleados y los jefes. En razón de esto, la enseñanza de hoy nos exhorta en el tiempo presente a ser excelentes empleados, excelentes patrones, excelentes compradores, excelentes vendedores. A eso nos exhorta la palabra de Dios. La pregunta para hoy en modo aplicativo: ¿qué tan buen empleado es usted? ¿Qué tan buen vendedor es usted?
Trata de engatusar a su comprador para que le compre, porque lo que quiere es llenar el bolsillo o cumplir la meta. O le está vendiendo lo que es real y correcto y verdadero. ¿Qué tan buen patrón es usted? ¿O empleado? ¿Cumple fielmente con su horario? ¿Le gusta hablar mal de su patrón? ¿Ser refunfuñón? ¿O por el contrario le da gracias a Dios por ese trabajo que tenga, aunque no gane mucho, pero bueno, tiene trabajo? Y algo está devengando. ¿Qué tan buen empleado es? ¿Qué tan buen patrón es? Examínese hoy, porque la Escritura nos manda examinarnos y hoy nos enseña este pasaje a tener una buena relación, a ser excelente patrón, a ser excelente empleado. Número 2, el pasaje nos enseña que todos nosotros los cristianos estamos llamados a respetar a nuestros superiores, ya sea a los jefes, a los profesores, a los padres o a cualquier persona que esté en autoridad sobre nosotros. Estamos llamados a respetarlos. ¿Por qué razón? Porque esto trae gloria al nombre de Dios y deja el nombre de Jesucristo en alto. Y la doctrina de Cristo no es blasfemada. Por el contrario, cuando hacemos esto, la doctrina de Cristo es adornada. En el ámbito laboral, los empleados cristianos deben ser diligentes y responsables en su trabajo, haciendo las cosas como para el Señor, que lo recalqué tanto. Deben tratar a sus jefes con respeto, incluso si están en desacuerdo con ellos. En el ámbito educativo, los estudiantes cristianos deben respetar a sus profesores, deben escuchar atentamente en clase y hacer su mejor esfuerzo en las tareas y en los exámenes que se les exige. En el ámbito familiar, los hijos cristianos deben respetar a sus padres, deben obedecer sus instrucciones y mostrarles amor y gratitud a sus padres. Al seguir esta enseñanza, hermanos, podemos mostrar el amor de Dios al mundo y hacer que su nombre sea glorificado y exaltado, ya que cuando honramos a nuestros superiores, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó a amar a nuestros enemigos y servir a los demás, aunque no lo merecieran. Nos enseñó que si llevábamos una carga, una milla, y se nos obligaba a ir con una carga una milla, fuéramos 2 millas con esa carga. Siempre dar más de lo que nos exigen. Mostrar que no solamente estamos interesados en el dinero, sino en el servicio, en reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Por eso, la vida cristiana es como un yugo. Así es, hermanos, la vida cristiana es como un yugo que nos es impuesto para que las soberbias, la rebeldía y el orgullo no se enseñoreen de nosotros, porque nuestra tendencia es ser orgullosos y a no someternos a nadie. Esa fue la mentira que sembró Satanás en el huerto del Edén. Seréis como Dios. ¿Y cómo es Dios? Independiente. Dios no necesita de nadie, Él es autosuficiente. Pero el hombre, la criatura mortal y pecadora, no es autosuficiente. Nos necesitamos los unos a los otros. Y si no nos amamos y nos respetamos y nos tratamos bien, pues no estamos reflejando lo que decimos profesar a Cristo el Señor. Amén. Colóquense de pie, por favor. La palabra de Dios habla de todas las áreas, ¿sí notan? Y en todas las áreas nos instruye y nos exhorta y nos corrige. Oremos. Padre amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana que has traído, a los cuales, Señor, encomiendo en tus manos, y te ruego que los ayudes en todas las áreas de su vida a reflejar el amor y la bondad de Cristo.
perdona sus pecados y llévales al arrepentimiento si están obrando mal. Porque no podemos cambiar de manera de actuar si no nos arrepentimos y reconocemos que estamos obrando mal. Padre, como hijos de Dios, en esta mañana te pedimos que tu rostro ilumine nuestro entendimiento, que la luz de tu verdad guíe nuestros pasos, que podamos nosotros reflejar el amor y el servicio cristianos donde quiera estemos. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras limitaciones. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y no pendencieros, a ser amables, a no ser egoístas, sino dadivosos y siempre estar dispuestos y con la mente presente en reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. A hacer todas las cosas que hagamos, por más humildes que sean, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él pertenecen la gloria, el imperio y la eternidad. Bendito seas tú, Señor amado. Te alabo y te bendigo y coloco a cada uno de mis hermanos en tus manos y te ruego que lo lleves con tu santa y preciosa bendición a sus casas, porque solo tú lo puedes hacer. Amén.